Esto es Círculo de la Palabra, un espacio donde honramos el corazón, honramos la palabra, nos sentamos a conversar porque queremos conocer a todas esas personas que están trabajando para cambiar este mundo. Y lo hacen a través de la ciencia, el arte, la espiritualidad, la ecología y diversas herramientas. Queremos tenerlos acá y conocerlos y conocerlas. Tenemos que agradecer también a los Brujos Lab, este espacio maravilloso que nos recibe acá en pleno barrio Franklin, la factoría. Franklin 741, tercer piso. Aquí pueden conocer este maravilloso laboratorio donde están desarrollando estas dos bebidas increíbles, Soma y Muncha. Agradecer a Brujos Love y también agradecer al equipo de producción, chiquillos, que es maravilloso. Y darle la bienvenida a mis dos compañeros de ruta, Jimena, Rodrigo, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos ¿Cómo llegamos hoy día? Bien, llegamos súper motivados. Rodrigo, ¿contento? Muy contento, muy feliz de estar acá y de poder compartir esta reunión. Yo en lo personal estoy muy contento porque hoy nos acompaña un hermano que considero un hermano mayor. He tenido gratas conversaciones y hoy día vamos a tocar un tema que el titular del programa hoy día se llama Transitando hacia un nuevo paradigma de lo individual a lo colectivo. Que lo estuvimos hablando también en el programa anterior, que también hablamos de esto de que tiene que existir mayor participación, tenemos que trabajar de manera más colectiva, que es el único camino. Y hoy día tenemos a Rodrigo Calcañi, quien es ingeniero de profesión. Actualmente vive en Pucón, donde desarrolla proyectos de educación, ecología y de conservación, co-creador de varios proyectos de comunidad, entre ellos la Comunidad Ecológica de Peñalolén. Siendo joven participó activamente en la campaña El No. Actualmente es presidente de la Fundación Huerquehue y de la Corporación Parques para Chile, huertero y guardaparque, coaching ontológico y conferencista. Rodrigo, bienvenido. Suena estupendo. Y soldador al arco también me Y soldador al arco. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo llegas? Estoy, bueno, contento, agradecido. Me parece que una sorpresa este lugar y como el quehacer de ellos. Pero también al tiro como mi instinto me dice que estoy en casa. Así que muchas gracias a los dueños de casa, al equipo y feliz de estar acá. Creo que es un buen momento para que conversemos como sociedad y como especie. ¿En qué momento estamos, Rodrigo? ¿Podemos pasar a una vida más colectiva? Porque está súper complejo todo. Han resurgido, digamos, posiciones bastante duras, ideologías que pensábamos que ya no existían. Y resulta que estamos, pareciera, en un bucle. Como que tenemos ganas de salir, pero por otro lado tampoco queremos cambiar. Diría que es una mezcla de cosas, digamos. Diría que en cuanto a monos estamos adictos. Y diría que el 99,9999 es colectivo y que no lo vemos. Y que habitamos un relato como sociedad en que fuimos expulsados del paraíso y en los últimos años, en el caso de nuestro país, muy fuertemente nos han inculcado como ganar, como competir pero ganar, como winner, aunque se haga trampa. Está legalizada la trampa, o sea, como en todos los niveles de la sociedad se contagió completo. Eso no es local, es global, y yo creo que estamos, o sea, si hubieran como épocas, como olas civilizatorias, nosotros estamos viendo una etapa como de descomposición brutal de una época. Una época que traicionó todos sus valores, o sea, traicionó el valor de la democracia, el valor del mercado. Estamos sin ética, o sea, tú puedes ser presidente de un país y asesinar a otras personas y punto. Y estamos en ese momento. Entonces yo diría que el juego ahora es algo así como activar una triple conciencia. O sea, yo creo que el juego individual, necesitamos el viaje interior. O sea, el viaje interior es algo sorprendente. Somos algo así como una semilla cósmica, o sea, somos cosmos completamente. Y tenemos las facultades para percibir eso. Pero necesitamos silencio, necesitamos el tiempo para llegar a esos lugares. El lugar en que hemos sido puestos, lo olvidamos, pero es lo más parecido a lo que nosotros llamamos paraíso. O sea, imagínate que te crean hermosa, hermosos todo. Y además vivo en el paraíso. O sea, es como uno dice, quiero una bebida Sumo, quiero Soma.
quiero Soma. Y ahí tenemos Soma delante de nosotros. Estamos grabando un programa que les va a llegar a ustedes. No estamos en este momento con ustedes, pero en algún momento estamos estando con ustedes de esta manera. Entonces, magia por todos lados. Entonces, el momento es delicado. Y también yo creo que Manfred Max Neff una vez nos dijo algo muy bonito. Él dijo, hay cosas que hay que verlas para creerlas y otras cosas que hay que creerlas para verlas. Yo creo que el fenómeno como de despertar de conciencia de una cosa que está ocurriendo es una conciencia individual, es darnos cuenta, por ejemplo, que ¿cómo llegaste tú hoy día acá? Hay como 1 millón de personas detrás de que tú hayas llegado. Tu vida es así como miles y miles y miles de personas como soportando tu pan, tu mantequilla, tu leche, tu auto, tu ropa, tu pelo, tu champú, tu todo. Todo es alguien que regala, alguien que regala, alguien que regala. Ahora, el capitalismo simplifica ese acto de creación como que pudiera ser compensado con dinero. O sea, tú trabajas en algo y como que yo te pago. Yo creo que eso es una simplificación fea. Es instrumentalizar. Es claro, es hacer instrumental algo que es sagrado. O sea, el universo creando es sagrado. Lo humano, universo creando es sagrado. Entonces el vínculo es sagrado. Perdimos a usted. Como que todo es transaccional hoy día, ¿no? Lo vemos así, simplificándolo y como haciéndolo feo. Y enfermo, creo yo, porque fíjate que hay contradicciones que uno las puede entender. Si yo comprendo de que en este camino la gente va encontrando su propio norte a partir del conocimiento y de la apertura también que estamos ahora analizando, pero se dan en la sociedad, en lo concreto, situaciones que son bastante singulares. Porque, por ejemplo, uno sale a la calle, la otra vez, hace un par de años, 1 millón de personas en la calle diciendo no más AFP. Llega un proyecto ya, el 6% adicional que se discute ahora. Vamos a darlo a un fondo solidario. No, pues lo quiero para mí. Ahí, claro. Lo quiero para mí. Entonces, no más AFP, pero cuando hay una solución a ese problema, no, pues, la plata es mía, la quiero para mí. Claro, es como, yo quiero que haya cambio, pero yo no quiero cambiar. Exacto, o sea, yo quiero ser exacto. solidario, pero yo no voy a dar plata para un fondo común. Y ese mismo millón que antes pedía un cambio, no acepta el cambio de una manera solidaria, sino que insiste en el individualismo. Y esa contradicción creo que no, hasta el minuto no le encontramos la salida. Es una inercia. Es que en el fondo es como Es que que te tiene lleva- inercia, la tiene inercia de llevarte a este estado, porque en el fondo la conciencia está, pero tú hablas de 3 conciencias. Entonces uno ya está con suerte apelando a una en que, por favor, despertemos un poquito más de lo que ya se ha despertado, de lo que se supone que era injusto, de lo que se suponía que era algo que no se podía tolerar más, y pasamos de nuevo a la complacencia, al estar tranquilos, a estar como un poco sometidos Un poco. por un poco harto. 2 pocos o 3. Y a esa inercia que nos lleva. Entonces, mi pregunta es, ¿qué deberíamos estar construyendo entonces nosotros para dejar esa inercia o promover que eso se vaya transformando en otra cosa? Pucha, necesitamos más tiempo para hablar, pero mira, la cosa es, yo leí un libro que decía esto. Decía, la cultura es un relato puesto en práctica. Entonces, cuando escuché esa cuestión dije, lo que nos toca es crear relatos. Ahora, la coherencia del relato tiene que ver con que hay gente que habita el relato. Entonces, la manera que nosotros vamos a transformarnos es porque nosotros lo estamos viendo. Por ejemplo, la manera que nosotros estamos conversando ahora es una cierta manera. Si tuviéramos atención a cómo conversamos, mejoraría mucho el intercambio, sería más nutritivo para todos lados. Lo que nos pasa en la agricultura, estamos mirando el suelo vivo, no muerto. Entonces aprendemos a mantener la vida en el suelo. Entonces, como estamos mirando ya en muchos lugares de otras maneras. Las 3 conciencias son la individual, la conciencia de seres sociales, colectivos, y la tercera es la conciencia cósmica, divina, de que tú eres, o sea, en el origen tú estabas, o sea, todo se ha combinado y tú estás ahora acá consciente. No solo tú, estamos los que estamos acá. Y la palabra nos está transformando y los intercambios nos están transformando. Entonces la vivencia de eso empieza a crear otra certeza de habitar relaciones de otra manera, donde puede haber un intercambio que se favorezca a los dos, a las partes que intercambian, no solamente 2 personas. Entonces digo que la vivencia consciente de eso, más la práctica, más gente que lo practica, se va a poner de moda. Me encanta hablar de masa madre ahí.
Mira. Y esa conciencia, Rodrigo, ¿se puede practicar, por ejemplo, en la ciudad? Porque hay mucha gente que se va de la ciudad a la montaña, pero hay gente que quizás no puede hacerlo. ¿Esa conciencia puede lograrse estando aquí en la ciudad, en la urbe? Sí, mira, tengo un amigo, el Ricardo Flores, el chino, que es poeta, que él un día me llevó a su casa, y su casa era una casa de su familia en Peñalolén, una casa chiquitita, y me sacó al patio y me dijo, te voy a sacar a mi patio. Salimos al patio y yo miré el patio y había unos tablones, unas cajas, y el patio. No, me dijo, mira para arriba. Y era de noche y vimos el cielo. Nosotros somos seres cósmicos y nuestro origen es el universo, la familia es todo lo que hay. Entonces eso para mí sería conciencia y paraíso, o sea, es como individuos, comunidad y paraíso. Después yo creo que me pasa esto, mira. Supón que, o sea, lo que estamos, y yo creo que no está en un supuesto, o sea, yo creo que estamos en un proceso como de destrucción masiva, pero acelerándose, o sea, no ha encontrado la comunidad de las naciones y las transnacionales y los centros de investigación. Nadie sabe qué hacer con esta cuestión. O sea, estamos ante algo que se acelera autodestruyéndose y no sabemos qué hacer. Es que esa es la fuerza entrópica del tema. Y exactamente, lo que tú hablas de sinergia, porque al final, es como, en ese sentido hay gente que habla que estamos cerca de un colapso. Un colapso es un acto que transforma todo en un instante. Y no lo peor, pero como lo misterioso de ese evento también es que el colapso de una estrella ocurre en un segundo. O sea, el segundo antes no había existido el colapso. Entonces también yo creo que las sociedades pueden colapsar. De hecho, nosotros hemos estado muy al borde de que ocurran ese tipo de procesos, que es como borrachos. Estamos borrachos y uno le pega al otro, el otro al otro, sale una botella, después sale un arma, después se forman los bandos, y en fin. Yo creo que existe eso. Pero también me atrevería a decir que si nosotros consideramos solamente que en este nuevo relato, que es lo humano actuando, dejamos de ver que hay fuerzas cósmicas actuando, que yo creo que tenemos que aprender a sentirlas en nosotros. O sea, es como existe la atracción, existe que a ti las cosas te gustan o no. Tú sabes cuando estás siendo bien o maltratado. Tú sabes, por ejemplo, mira, una vez estaba sentada en una mesa al lado de nosotros, Zurita. Entonces la tita, que es mi amada esposa, le digo, tita, tengo que ir a hablar con Zurita. Entonces me dice, estás loco, si está con su amigo ahí hablando, que te va a ir a meter. Pero yo sentí la necesidad de ir a hablar con él. Y yo fui y le pregunté, don Raúl, ya me encantaría hablar un segundo con usted. Me miró y me dijo, siéntate. Y yo le dije, tengo una pregunta. Le dije, cuando usted crea, ¿es como usted el que crea algo o le ocurre un proceso donde nace algo? Me dijo, nace algo. Entonces, si ustedes revisan su experiencia, por ejemplo, yo ahora estoy hablando, y ustedes interiormente están ocurriéndole movimientos interiores. ¿Tú los creas o hay algo mucho más grande ahí jugando? Entonces yo pienso que nosotros tenemos que ver lo grande jugando, aprender a jugar en lo grande, y también es algo así como activar tu dignidad. O sea, como por ejemplo lo femenino o lo indígena o diferencias de formas de comprensión del mundo están empezando a aparecer y pidiendo respeto. Y cuando entras a hablar con cualquiera de esas personas, tú podrías habitar un relato donde él no está permitido, digamos. Pero si tú entras a ese lugar y puedes escuchar a esa persona te transforma. Sí, pasa mucho eso, y nosotros, lo que tú estás mencionando, este proceso, bueno, dentro de la experiencia que de repente uno puede tener en espacios muy conflictuados. O sea, imagínense todo el proceso que estamos viviendo como país, tratando de generar una carta magna, después de haber tenido todo este proceso de fracaso en la primera propuesta. Y va a fracasar el segundo. Y va a fracasar seguramente el segundo. Entonces, al final, este desgaste, esta misma inercia, que es como te desmotiva. Justamente cómo te conectas entonces con esa fase más creativa de construir algo que tenga que ver con la credibilidad en el otro, confianza en el otro, para que yo realmente diga, sí, esta es una visión solidaria la que tengo que desarrollar con mis pares, porque pasamos del colapso a decir, tenemos que llegar a este punto para realmente construir otras formas. Y me pasa lo siguiente, que es, al escucharte, es que no es la única voz que está diciendo lo mismo en este sentido. Son muchas, millones, pero no tienen esta amplificación de mensaje. Es muy restringido. Entonces,
tenemos varios enemigos, por decirlo de una manera, para que realmente esto se exprese. ¿Cómo lo podemos entonces...? Estás tirando un montón de preguntas que ojalá tuviéramos respuesta. Es que más que preguntas son como una Lo podemos reflexión. invitar para otro programa y podemos Pero seguir. mira, ¿no? yo creo interpretarte en un aspecto. Yo creo que quizás el denominador común de todo lo que tú describes es que el momento que estamos viviendo como sociedad, no solamente en lo político-social, sino que lo que estamos viviendo como país, quizá en el mundo, para muchas personas genera miedo. Sí. Y el miedo inmoviliza y dificulta el cambio. Entonces hoy día uno de los grandes enemigos que tienen varios apellidos, pero el nombre está, creo yo, vinculado con tipos de temores. Y el temor es el que nos está hoy día, creo yo, frenando para aceptar muchas realidades. Tremendo tema. Porque es como que nos estamos son metiendo, varios. claro. No, pero démosle. Si está bien que escuchemos por dónde podría ir la mano. Directora, ¿Qué sería un tenemos nuevo tiempo, relato? ¿no? Bien. Porque Nos tenemos alargamos un poquito, ¿no? para 3 horas más. No, Pero la pregunta sería si aceptáramos la hipótesis de que necesitamos habitar un relato y ser coherentes con ese relato. ¿Cómo sería el relato? Entonces, el concepto de masa madre diría que en este momento, en el planeta Tierra y en todas las relaciones sociales que tenemos, hay grupos que están en un alto nivel de conciencia y están con un alto nivel de conocimiento. Y ese grupo todavía no ha encontrado la manera de actuar colectivamente. O sea, no, esa amplificación que te digo... la amplificación, ¿cómo sería la amplificación? Tendría que ver desde mi punto de vista con algo experiencial. Mira, estoy trabajando en un liceo en Villa O'Higgins, el Liceo Pioneros del Sur. Y la pregunta, o sea, el desafío que tenemos para el liceo y para la comuna se llama tejer comunidad. Tejer comunidad. Yo creo que nosotros tenemos que volver a la idea de que la vida es la comunidad de la vida. Y hay una persona que yo por lo menos, digamos, me tocó el corazón, que se llama Thich Nhat Hanh, y él no habla del ser, él habla del interser. Él dice que intersomos, él dice que todo es en el mismo instante uno. Y eso es una conciencia. Entonces yo creo que cuando nosotros, es como en este mismo momento, mira, si yo puedo tener miedo, y si tú tienes miedo, yo te diría, inhala muy profundo, y siente el aire entrando en tu cuerpo y bota el aire relajando y siente que estás viviendo la tierra y que tienes aire y que estás vivo. Entonces como hay una vuelta a casa y también hay una vuelta a la casa en la relación, porque por ejemplo hoy día me trajo un chico de un Uber y conversamos. Entonces si nosotros como masa madre podemos activar una conversación, un proceso de intercambio, inhala, exhala, y en ese intercambio tú ves al otro, aceptas al otro, bendices al otro, agradeces al otro, ese acto transforma. Entonces mi impresión es que está ocurriendo la transformación, pero aquí tenemos desafíos enormes. Mira, voy a poner una cosa rara, a lo mejor da para otro programa. Nosotros ya decretamos como sociedad que perdimos. O sea, la sociedad chilena perdimos la primera vuelta, estamos perdiendo la segunda, el gobierno ha sido atacado sistemáticamente, también cabros jóvenes no lo han podido hacer. O sea, imagínate el zafarrancho que tenemos, estamos cumpliendo 50 años de algo que diríamos que nos debería unir para aprender, para ir a otro lado. Claro. Y estamos volviendo al choque, estamos volviendo a la polarización separar. más Tiempos de odio y de discurso de crueldad profunda. Pero también ahí yo digo que, ¿cómo decirlo? Mira, el acto que vendría sería psicomágico. O sea, ya necesitamos tener un amigo, el Rayo, Viral, y el Juan Pablo Lazo. Y nos juntamos algunas veces y nosotros formamos algo que le llamamos un colectivo de acuerdos. Entonces decimos, la humanidad tiene que tomar algún acuerdo. Sí, mira, yo te digo, ¿qué está bien, qué está mal? Nosotros ya no sabemos qué está bien, qué está mal. Ni como persona, ni como sociedad, ni como nada. No sabemos qué está bien y qué está mal. O sea, el INDAP puede seguir vendiendo productos químicos que van al bosque y después bajan al lago Villarrica. Eutroficación. Son los impuestos de nosotros que le pagamos al gobierno, a nuestro gobierno. Yo voté por este gobierno y me parecía que le vaya bien. Me ha costado mucho decir que el gobierno de derecha es mi gobierno, pero a lo mejor debería aprender a decirlo en el sentido de que, ¿cómo decirlo? Mira, ya, voy a decir dos cosas cortas así que estamos pasado tiempo. Uno, la Constitución que se haga, rechacémosla o no, yo creo que le falta a la Constitución algo antes, que es el espíritu profundo de los que habitamos este territorio, que nosotros pudiéramos declarar. Claro. Una página. Le falta alma. Le falta alma, ¿no? Y a la otra tal vez le sobraba alma, porque esta vez
Lo que yo creo que pasó, ¿eh? Y no tampoco tengo una explicación, pero en general, tal vez nosotros subvaloramos la fuerza que tiene el poder establecido para defenderse con todos sus actores. Y la vuelta del camino ha sido bastante fuerte. Y algo Voy a más, decir algo brutal, discúlpame, Rodrigo, y para también apoyar lo que tú dices, pero también yo creo que, y lo hablaba con ustedes, que también creo que nosotros, como por decir las tribus o las organizaciones que promovemos el cambio, también quiero hacer una autocrítica, porque quizás también nos falta alinearnos también en ese propósito, porque quizás no hemos sido capaces de poder ser una voz. Porque yo he tenido la posibilidad, tú también y todos, de hacer cosas, y también por eso creamos este programa, porque este programa nace un poco de eso, para hacer un programa de corte periodístico donde podamos hablar cosas pragmáticas, cosas espirituales. Entonces también siento que nos falta quizás alinearnos, y quizás, por decir, el otro lado nos lleva como 5 pueblos más adelante. Sí, en lo práctico son fantásticos. Mira, yo pienso que tenemos unos meses, muy poquito tiempo. Yo creo que podríamos ganar esta vuelta. Podríamos ganarla. Tiene que ver con un estado de ánimo, y tiene que ver con una visión, y tiene que ver con una sabiduría para contar un relato simple. Por ejemplo, cuando uno escucha al Gastón Sublet, te lo dice. Cuando escuchas a varias personas, Gastón lo está diciendo ahora, Elicura, Chihuahilaf, te lo dice, Orrego te lo dice, ustedes mismos, la Jime, tú. O sea, ya hay gente que está hablando clarito. Entonces, yo pienso que falta redactar algo y que lo movamos. Falta algo ahí. Yo creo que es posible y yo por lo menos trabajo en eso. Inventé una cuestión, no inventé, pero mira, una vez la Tita se ganó un concurso de cuentos que se llama La Araucanía en 100 palabras. Y fue el equipo que está organizando eso. Y yo le dije a la chica, ¿por qué no hacemos la Constitución en 100 palabras? Entonces yo propongo que hagamos una Constitución en 100 palabras, porque lo que nosotros necesitamos son 100 palabras que la entienda un niño de 5 o 6 años, porque la practica y porque nosotros como adultos practicamos esas 100 palabras. Y nosotros, al ser de este territorio, honramos la vida, honramos a los mayores, nos honramos a nosotros mismos y tenemos palabras, somos gente de palabras. Y esas 100 palabras las cumplimos. Entonces, cuando tú vas a contratar a alguien, la persona te diría buenos días, y todos los días te diría buen día. Y cuando la persona te maltrata, tú le dirías, permiso, no me siento bien de la manera que usted me está tratando. O sea, es una conciencia que te permite, digamos, no ser violento. Te permite frenar la violencia de una manera tranquila. Nosotros contenemos la violencia, por eso nosotros nos ha ido mal, porque nosotros somos violentos sin instrumento. Entonces el otro viene y te mata, te deja sin plata, te comunica lo que quiere, miente. Mira, es una cosa dura contra la Constitución. Yo participé en la reacción y encuentro que es muy bella, salvo el espíritu con que se hizo. No logramos algo amable. O sea, decían algunos. O sea, no, ¿cómo decirlo? Mira, supón que entre nosotros los que estamos en esta sala estamos peleados. Entonces, la energía que saldría acá no es esta cosa que está pasando en este momento. Saldría otra cosa. Alguien interrumpiría, gritaría, tiraría algo. O sea, estaría demostrando odio por lo que estás haciendo. Nunca lo escucharon. Entonces, digo, nos fuimos capaces como sociedad de crear un espacio, una atmósfera que pensara el bien común y permitiera que la sabiduría emerge. Nosotros tenemos sabiduría. Si el punto es que emerge en condiciones. Y no hemos creado las condiciones para que emerja eso. Pero entre comillas, mira, paso aviso, mañana está el Festival del Mente, Cuerpo y Alma. Van a estar en 3 días, 4 días, 10.000 personas, 10.000 personas. Esas personas podríamos ir a escuchar un gurú, o podríamos ir muy profundamente a decir, es el momento en que la humanidad despierte, nosotros somos parte de eso. ¿Qué tengo que aprender yo para sacar lo que tú dices, sacar mi miedo, sacar mi ego, para escuchar, para poder escucharte, para poder tener silencio interior? Pero también, mira, tu pregunta, cierro con eso para no alargarnos. Mira, si uno vive en Santiago, yo diría que, por ejemplo, yo miro este lugar, yo digo que el cosmos está aquí presente. Total, veo arte, veo planta, veo algo antiguo que fue transformado, veo oficio, aquí hay mucho cariño en lo que se ha hecho acá. O sea, yo estoy viendo acá la transformación que a mí me gustaría que fuera todo. Está acá presente. Que ustedes digan, hagamos un programa y que esta gente colabore. Me encantaría hablar un montón de cosas más. Mira, yo voy a decir una cosa más loca, pero para terminar. Nosotros necesitamos dinero propio. Necesitamos crear dinero. Así como en el relato del capitalismo existe el dinero, interés positivo, que ellos emiten, y nosotros trabajamos para la pulpería y nos dan dinero que vamos a comprar las cosas donde ellos, necesitamos crear dinero propio. Y hay mucha gente que ha trabajado esto. Yo diría lo siguiente, mira,
estamos a punto de la transformación. Creamos en eso y vamos con todo. En esa lógica hay una cosa que va de la mano, que es el hecho de que, teniendo claridad de que está el universo presente donde uno esté, es sumamente interesante desde la educación de los pequeñitos hasta los más grandes, establecer tu rol en el espacio, en el sentido de cómo yo llego, cómo me voy, qué es lo que dejo o qué luz pongo ahí. En esa lógica, la educación obviamente es un factor sumamente importante. Estamos hablando desde una visión como desde ya el desarrollo medio adulto, pero pienso en cómo podemos ir impregnando de esa visión a los más pequeños. ¿Cómo se te ocurre a ti también que podría darse ese camino de una manera que vaya transformando estos paradigmas que también se tienen en la educación? Pero en el fondo son niños fabulosos, preciosos, que de repente entran en una estructura y les cortan. Mira, un sueño. Imagínate cuánta gente en Chile biodanza. Entonces, nuestros biodanzantes deberían ir a todos los colegios, en todos los colegios biodanzaríamos. Danzas de paz o biodanza. Después hay una cosa que nos enseñan todas las tradiciones, que es silencio. O sea, si tú partes en una sala de clase haciendo silencio y partes marcando. Sí, silencio. Sí, mira, yo he estado trabajando con los chicos, ahora hacemos silencio. Y una cosa más que reclame, mira, las escuelas podrían retomar el lugar de nosotros. O sea, yo iba pasando delante de una escuelería mía. Todos los niños son mis niños. Entonces, todos nosotros vamos a la escuela y a pintarla, al jardín. Todos trabajamos para la escuela, obviamente, si nos estamos formando todos. El acto de trabajar para tu escuela es formarte, reformarte. Acá estamos revisando las reuniones con los apoderados en el Liceo Pioneros del Sur. Y era una presentación formal donde el profe hace un PPT y explica ciertas cuestiones. Las cambiamos en un círculo y las cambiamos a conversar. Y dijimos, ¿qué tal si fuera el mejor panorama venir a la reunión de los apoderados? Sería fantástico que se diera esa transformación. Sería maravilloso. La verdad que podríamos seguir hablando de este tema, pero largas horas. Yo quiero agradecerte, Rodrigo. Nos hemos extendido un poco para tener la posibilidad de conversar estos temas. Yo te agradezco por tomarte el tiempo y ser parte de este círculo. Te queremos dejar invitado más adelante porque hay que decir que Rodrigo viene desde Bucona, entonces... Vengo viajando. Sí. Viene viajando y lo tenemos acá, así que esperamos tenerte para seguir conversando sobre esto y me quedo con una frase que tú siempre dices, que es: honremos la vida, en todas las dimensiones. Sí. Si aprendemos a honrar la vida, la hacemos. Sí. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias por estar acá en Círculo de Palabras. Tu palabra de ilusión, de transformación, que ya viene. Está ocurriendo en nosotros y si la reconocemos y la honramos la vida. Sí, estamos cerca. Si el punto es, yo creo que una frase que me encanta es loquitos de amor. Yo creo que volvámonos locos de amor. Sí, es una fuente de sanación enorme. Y la naturaleza. Uf. Gracias, Rodrigo. Nos vamos y volvemos en el siguiente bloque. Que esto se multiplique. Gracias. Llegado a nuestro segundo bloque, este segundo espacio, este segundo círculo de palabras. Y nos acompaña una tremenda invitada. La conocí cuando, sigue siendo muy joven, pero la conocí cuando era mucho más joven. Tiene un currículum tremendo, así que tuve que hacer un resumen. Ella es activista y educadora socioambiental, cofundadora del software social para la reducción de desastres naturales Chucao 2020 y creadora del primer sistema educativo ambiental del mundo, Plan B, en el 2017. Es parte de la red de Tremendas Chile, donde es vocera. Además es activista del movimiento Friday for Future en Chile, donde fue vocera nacional en el año 2021. Fue escogida por el gobierno del Reino Unido para dar el discurso de apertura en la COP26, representando a la niñez y a las juventudes latinoamericanas. En el 2022 fue escogida como una de las 10 embajadoras del Acuerdo de Escazú por su trayectoria ambiental en campañas nacionales como Chao Carbón, Fin a las Termoeléctricas, No a Dominga y Salvemos el Pacífico. Actualmente es consejera de la Sociedad Civil por la Niñez y Juventudes ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Bienvenida, Isis Riquelme. Bienvenida. Wow, tremendo currículum. Wow, 23 años, de verdad te felicito. Yo cuando estoy con jóvenes así, de verdad que me da una esperanza tremenda. Exacto, de todas maneras. ¿Cómo estás, Isis? ¿Cómo llegas hoy día? Bien, ¿Cómo llegas a este bien. círculo?
Hoy han pasado, o sea, un día para mí un poco gris. Han pasado hartas cosas a nivel nacional e internacional que me tienen preocupada. Pero como usted dijo, nuestra generación, bueno, cuando me conocieron algunos acá, como a los 14, 15 años, muy chica, viene cambiada. Viene preocupada. Ya con el acceso al internet no era algo que pudieran ocultarnos la realidad que se está viviendo, y antes de que se hablara de crisis climática ya había una crisis social en Chile, había una crisis de salud mental, había una crisis de un modelo económico que es insostenible, y teniendo 14, 15 años eso se notaba. No le poníamos palabras difíciles ni tecnicismo, pero yo no soy de Santiago, soy porteña, y cuando llegué a Santiago a los 13 años más o menos, me parece, me chocó mucho primero cómo era el santiaguino, obviamente, el tema del estrés, la velocidad, los tiempos, la rapidez, la inmediatez de las cosas, y el tema de los suicidios, el tema de la salud mental, el tema de la contaminación atmosférica. No le tenía un nombre, pero me acuerdo que tenía mucha rabia. Estaba muy enojada todo el tiempo, estaba muy molesta. Me molestaba mi entorno, me molestaba esta ciudad. En ese tiempo la trataba mal, decía que era Santiago, no me acostumbraba al aire. Ciudad gótica, le digo yo. Claro, sí, es lo más parecido. Y en algún momento, y voy a empezar de atrás para adelante, empecé el tema de los suicidios. O sea, yo llegué, hice séptimo, por eso tenía como 13 años, hice séptimo acá en Santiago, y mi profesor de inglés se suicidó. Era como octubre, septiembre, más o menos esta fecha. Se suicidó y nos dejó la carta de suicidio en la prueba de inglés del lunes. Sí, fue muy fuerte toda la situación, pero era porque nos tenía mucho cariño, no tenía más conexiones humanas que este curso que éramos nosotros, que lo escuchábamos, lo entendíamos, y era súper joven, debía tener 28, máximo 30 años. Y ahí yo me empecé a cuestionar que por qué alguien elegiría quitarse la vida, y se empezó a hacer muy común. Compañeros del mismo, terminando ese año, empezando el siguiente, se suicidó un compañero al mismo salón, después de otros salones, en el metro se lanzaba la gente, me tocó ver a una persona que se lanzó en más o menos la misma fecha. Fue un año bien trágico como acostumbrarse a Santiago. En Santa Ana se lanzó, me acuerdo. Y ya más adelante siguió pasando, me cambié de liceo a un emblemático y pasaba el doble. Se tiraba la gente del Costanera y la gente hacía como si nada. Entonces uno empieza a cuestionarse. No le tenía palabras como tal, pero decía, algo debemos estar haciendo profundamente mal para que la gente, cuando se lanza a alguien, diga que lata, que voy a llegar tarde, que rabia, ¿por qué hizo eso? Nos cagó a todos. Sí, esa es la palabra. Yo ahí me cuestioné la humanidad de las personas y decía, ¿qué está pasando en Santiago de Chile? Que no les importa, que lo menosprecian, que quería llamar la atención. Y yo decía, jóvenes de mi edad en ese momento, 13 a 15 años, estaban con intentos de suicidio, muchos lo lograron. Y decía, algo estamos haciendo muy mal como sociedad. ¿Y de dónde nace este algo? Y ahí fue cuando yo me puse como a buscar, y fue por el tema sobre todo de la salud mental. Y aparte del modo de vivir, lo que nos exigen, ser el mejor en clases, competir en clases, que tú tienes que tener cierta carrera, salir del colegio, entrar a la universidad, ser exitoso, tener casa, auto y todo lo que estamos más o menos acostumbrados, que nos ha metido la sociedad chilena, el tema del exitismo. Y yo no veía que eso era la forma de vivir el ser humano. Yo crecí corriendo los cerros libremente, podía estar hasta las 10 de la noche, nos juntábamos en círculos de compañeros, nos quedábamos en la casa a dormir a alguien, íbamos a acampar, después del colegio nos íbamos a la playa. Teníamos mucho contacto con la naturaleza, también con el océano, sobre todo me dormía escuchando el sonido del mar, después del colegio nos íbamos al parque, nos íbamos a la playa, pero no estábamos sentados en una sala. El mismo colegio nos dejaba hacer muchas clases fuera del aula, porque habían hartas zonas verdes. Tampoco sentías temor, que es un tema hoy día que frena a muchos de tener esa vida tan movida, ¿cierto? O sea, yo creo que en región hoy día, claro, notablemente ha aumentado la violencia, y no solamente a nivel físico, está la del cyberbullying. La mayoría de los jóvenes se están suicidando por el tema del acoso dentro de los crímenes cibernéticos, y el mismo ambiente. O sea, hoy día estamos con una realidad de una violencia muy diferente, provocada por la pandemia, por la migración, por la crisis económica como tal. Pero ahí a lo que yo voy es que uno se empieza a cuestionar, y yo creo que no fui la única, y por eso hay tanta una generación, está la Julieta Martínez, Sebastián Benfeld. Tremendas, se focalizó 100% en justamente dar esas orientaciones. Claro, en Tremendas somos niñas, adolescentes y mujeres de los 12 a los 25 años que estamos actuando como en torno a crear cambios, soluciones a esta problemática.
Y ahí somos como 233, pero ahora entraron como 100 más. Ahora, este sábado entra la nueva generación. Wow. Y en Friday for Future Chile, que empezamos también ambos movimientos en 2019, que fue como el año del estallido ambiental y todo lo que estaba pasando a nivel global, repercutió en Chile, cambió mucho las cosas. Pero todos llegamos con lo mismo, sentíamos que no teníamos una pertenencia con esta ciudad, con este país, con este modelo. Y cuando encontramos este movimiento, sobre todo en el ambiental, que intentamos cambiar las cosas, que cambiar la economía, que hay que cambiar la educación, que la educación controla el sistema y si cambias la forma de educar vas a cambiar necesariamente la forma de hacer las cosas, que el modelo educativo que tenemos nos impone finalmente llegar a un nivel de estrés y sobrecarga mental que deriva en el suicidio, que deriva en los problemas de salud mental. Chile, en el top mundial, estamos solo detrás de Japón y Corea. Y se está volviendo la primera causa de muerte y está en el segundo lugar después del cáncer entre los 15 y los 25 años el tema del suicidio. Entonces, algo estábamos haciendo mal. Y este país, junto con Corea del Sur, para mí son laboratorios. Somos el extremo del capitalismo. Somos incluso peor que en Estados Unidos en cuanto al modelo, lo que se le pide a las personas, en cómo se les explota. Pasé por un colegio que primero era un colegio malo en temas de salud mental de las personas. Había intercambio de drogas en cursos muy pequeños, mucha violencia, abuso sexual contra las adolescentes, entre los mismos alumnos, profesores. Y eso paró recién en el 2017 con el estallido feminista. Entonces, íbamos como en un declive. Y para mí, dentro de todo el 2017, 2018, 2019, 2020, la pandemia, han sido años difíciles, pero que han propiciado los cambios. O sea, el tema mismo de que ahora no hayan abusadores sexuales dentro de las escuelas o la universidad, el tema de las funas, que funciona en gran parte para el tema de no permitir que siquiera violencia contra las mujeres. La mayoría de mis compañeros de mi primer colegio hoy día están con arrestos, con temas de PDI o con funas por abuso sexual. Yo sabía, pero mi única diferencia es que yo sabía defenderme porque hacía artes marciales como de los 5 años. Entonces no tuve ese problema tan de cerca, pero sí me tocó ver abusos, denunciar, agarrarme a golpes con compañeras a los 13, 14 años. Y yo lo único que llegaba a la casa era que quería dormir, quería encerrarme, quería volver al paraíso. ¿Qué rango de edad ya estabas teniendo con toda esta 14, 15 años? 14 años. ¿Y si querías volver ya? Yo no quería Santiago. No me costó más de 5 años acostumbrarme al clima, a la gente. ¿Y cuándo empezaste a transformarte en activista ambiental? ¿Cuándo Fue un año te diste después. cuenta que por ahí iba, digamos, la necesidad del cambio? Una de las personas que se suicidó era muy cercana a mí, era un amigo del colegio, y ahí yo dije, no, este es lo último. O sea, no voy a permitir que siga pasando en mi entorno esto. Y empecé a estudiar las causas que podían, aparte de los problemas, el tema del abuso, de los problemas familiares, hay 2 causas macro, que son el mismo sistema educativo que básicamente funciona como una cárcel, que lo sabemos, que en realidad no te enseña, sino te enseña a obedecer, no a pensar, un montón de otras cosas, te encapsula, tienes que tener cierta habilidad en matemáticas o lingüística, las otras no sirven, no son válidas. Y yo, eso más que empecé a leer informes, muchos informes, y yo ya siempre estuve compartiendo harto con el tema ambiental, porque cuando vivía en Valparaíso tenía un compañero que venía a estudiar a Valparaíso, pero era de Quintero. Y él nos expuso a los 10 años el caso de los hombres verdes, porque su abuelo fue uno de los hombres verdes y su papá también estaba con cáncer y tenía 40 y tantos años. Entonces, desde muy chica me marcó eso, y cuando empezaron las protestas de Dominga, en 2011, me acuerdo que lo vi en la tele y dije, mamá, yo quiero ir a la calle. Y me acuerdo que nos llevaron vestidos de pingüino. Sí, fuimos compañeros del colegio y todo, éramos bien chicos. Y en Valparaíso se da harto esa lucha y resistencia porque estamos acostumbrados a ser una gran zona de sacrificio ambiental. Entonces, Quintero y Dominga fueron como los primeros casos que yo conocí de niña y yo no entendía por qué la gente voluntariamente haría desaparecer un lugar lleno de fauna marina que para mí era espectacular, y era un tema de aprendizaje. Yo veía el mar y aprendía, solamente con ver las olas me tranquilizaba, podía dormir en la noche, un montón de otros factores. Y llegando a esta ciudad, Santiago, ciudad gótica, un panorama bastante desolador en comparación a mi como pradera de campos y flores, pero pasaban estas cosas como el caso de Quintero, pasaba el tema de Dominga. Yo hice la conexión, como que empecé a leer informes, la contaminación atmosférica, la contaminación del agua, el modelo económico, la presión sobre las personas, el modelo educativo, finalmente influye en que
eso, más la carga familiar de cada uno de los hogares, de que deriva en esta crisis de salud mental que tenemos. O sea, está todo vinculado. Sí. En el fondo. Y después de todo este tiempo, porque realmente tú has hecho muchas cosas en un lapso breve, llegaste hasta la COP26, como vimos ahí en tu presentación. Primero, ¿te reencantaste con Santiago? ¿Te gusta hoy día como ciudad? Sí, me reencanté. Le encontraste Y lo segundo, claro, el gusto. son tiempos de desesperanza. ¿Tú de qué lado estás? ¿Tú reafirmas esa idea de que estamos en un mundo donde falta la esperanza o estás en la vereda contraria? ¿Tú crees que los cambios en el fondo están madurando para llegar a un propósito? Ya, sobre Santiago, me reencanté. Dejé de ir a esa escuela, estuve 3 meses faltando antes de que mis papás se enteraran y empecé a faltar a clase. Me iba a los parques, me iba a la Biblioteca Nacional, me iba a los museos, todos los días me esquivaba el camino. Empecé a inscribirme en talleres de educación ambiental, de danza, como que formé mi propio currículum. Iba a estudiar y hacía cosas, pero mis papás no sabían que no iba al colegio, porque yo iba a rendir las pruebas. Entonces era lo único que hacía. Y La los profesores modalidad era otra. y los profesores eran tan, o sea, no es que fueran despistados, es que era mucha la carga. O sea, tenía un colegio con problemas de índice de droga, golpe, abuso. O sea, que faltara alguien era el problema más pequeño. Claro, le vinieron a decir como 3 meses después a mis papás que estaba Se dio faltando cuenta. a la escuela, pero en ese tiempo para mí fue un aprendizaje y fui a conocer los cerros de Santiago, fui a conocer los museos. Mis papás obviamente casi les da ataque sabiendo que estaba en la calle peligrando y todo esto. 2 veces casi me agarra carabinero en horario escolar. Me acuerdo perfectamente, me preguntaron qué hacía a las 11 del día en un parque. Pero me reencanté con la ciudad. Encontré el lado bonito, el lado amable, obviamente también encontré los peligros, me aprendí las comunas, las calles. Hoy día me lo sé de memoria, puedo irme a cualquier comuna y volver a mi casa. Pero eso de armar mi propia educación, buscar dónde educarme y finalmente me ayudó como a empezar a ver alternativas. Y lo más lindo de todo fue que conocí gente en el camino. Conocí gente en el camino, pero para mí el tema de lo que me marcó fue este compañero que se suicidó porque era de mi grupo de amigos y también que en mi propio hogar habían problemas de salud mental. O sea, mi mamá tiene depresión desde que yo tengo más o menos 8 años, por múltiples factores, y fue empeorando en esa época además. Y mi hermano pequeño, tengo un hermano 9 años menor, empezó también con temas depresivos un poco antes de la pandemia. Entonces, para mí el tema de la salud mental ha sido algo que me ha tocado en la puerta de la casa siempre. En mi grupo de amigos, en mi familia, he visto a mis compañeros, tuve mis profesores, mi profesor que falleció, entonces era algo que me daba vuelta y decía, ¿cómo cambiamos esto y cómo esto está conectado con otras crisis? Cómo la crisis económica, la crisis social, la crisis ambiental está afectando a las personas a tal punto que decían que la única opción es matarse. Y ese es uno de los puntos críticos. ¿Y a qué conclusión estás como llegando a estas alturas? Porque tú has tenido también en esta decisión de autoformarte, de toparte con personas que te han abierto estas puertas, que ahí es donde yo digo que se aplica la sintonía con el universo, porque en el fondo tú estabas llamando el querer estar yendo a otro lugar que no sea solamente ver esto, sino que buscarla más o menos como cuál sería la puerta de salida. Y en esa búsqueda, ¿cómo ha sido este encuentro también con otros pares? Porque dentro de lo que yo conozco del Friday for Future y de las tremendas, etcétera, hay un tema muy fuerte con respecto al adultocentrismo, de la visión de cómo es el lenguaje y estos argumentos que nos contaba nuestro invitado anterior, que es como el relato que uno empieza a tener distinto. ¿Cómo fue dándose ese tránsito de buscar otros pares en el mismo propósito? Primero, y me quedé un poco colgada, la segunda pregunta que me Sí, estamos en un mundo donde evidentemente Lo de la desesperanza. avanza la desesperanza. ¿Tú en qué vereda estás? ¿Tú crees que, en efecto, estamos en la desesperanza y hay pocos caminos? ¿O tú crees que lo poco que se ha hecho ya es transformador y tiene un propósito que va a ser positivo? Ya, primero yo estoy del lado de la ecoesperanza. O sea, yo creo que la nueva generación de jóvenes y niños es la gran esperanza del mañana y hay personas que nos tejieron el camino. O sea, para mí, la misma Jimena Salinas era profesora cuando yo entré a hacer voluntariado CODEF, que también llegué como buscando un lugar donde estar, como decir, tratando de buscar dónde pertenezco, de dónde son las ideas, dónde ir. En esa la edad complicada, igual la adolescencia, todo me pilló, pero buscando una razón de ser, porque era eso o hundirme con el resto. Porque sí, toda la generación que era de esa época, más o menos, se fue por malos caminos. Entonces, me cambiaron de colegio y por suerte logré entrar al Liceo 7 por las pruebas, porque en ese tiempo usaban las pruebas. ¿El de Providencia? Al de Providencia, y encontré un ecosistema totalmente distinto. Ahí nos dejaban pensar, nos enseñaron educación cívica, las protestas, como que fue otra, nos dejaban expresarnos. Los profesores me ayudaron mucho a canalizar
quién era yo y mi mucha energía, porque tengo TDAH, significa que tengo mucha energía, muchas ideas, y me ayudaron a ir orientándome. Y ellos fueron los que me incentivaron a educación ambiental. Como los profesores estaban tan sobresaturados, no tenían nadie a quien mandar, y me empezaron a mandar a mí a hacer las certificaciones de educación ambiental que le correspondían a los profesores al Ministerio de Medio Ambiente. Y me juntaba con puros profesores de 60 años hasta 30, que eran los más jóvenes, y había un alumno. Y todos los profesores quedaron descolocados. Llegaba el tema del adultocentrismo, que venía una niña a enseñar y a aprender. Y ahí en esa mecánica de los ecoprofesores, del programa SINCAE del Ministerio de Medio Ambiente, se dieron cuenta que en realidad los niños tenemos mucho que enseñar, porque estamos mucho más conectados con la madre naturaleza y con nuestra naturaleza humana que los adultos que la van perdiendo en el tiempo. Entonces, claro, para mí yo aprendía mucho más en el movimiento, aprendía mucho más en el parque, aprendía mucho más yendo a los lugares que quedándome sentada en la sala de clase, que a mí era muy difícil estar quieta ahí sentada escuchando. Y ellos, los mismos profesores, dijeron que ver a una joven acá tratando de aprender pedagogía para entender el sistema educativo, para entender cómo lo iban a cambiar, qué podían hacer, les dio esperanza. Y a mí en esa misma época empecé a conocer a otros jóvenes que estaban en la misma sintonía. Hoy día veo a los niños, a la generación que ya viene de mi hijo, y vienen completamente cambiados, como que si ya supieran que tienen que llegar a un mundo distinto y que tienen que tener habilidades distintas, tienen una reconexión con la madre naturaleza mucho más fácil. Hoy día los niños son los que van diciendo al adulto, oye, recoge el papel, oye, mamá, vamos a hacer la huerta, oye... Y eso también es un incentivo para ti también, y para todos también, porque mueven a las familias. Estamos haciendo todo esto también para esos niños, porque hay que prepararlos. Porque también hablabas ayer también, Jimé, sobre ¿cómo dijiste tú este término? Esta ecoansiedad, que le llaman. Ecoansiedad. Sí, hoy día la ecoansiedad se suma a esta cifra que les dije de que la segunda razón de muerte entre 15 y 25 sea el suicidio. Y uno de los factores es sentir que mi generación siente, la gran mayoría de hecho, que no tenemos el futuro asegurado. O sea, ¿de qué sirve estudiar 5 o 10 años si el mundo se va, los recursos del planeta, el agua, el clima va a cambiar, no van a ser condiciones para que el ser humano viva de aquí al 2050? Que más o menos la mayoría vamos a tener máximo 50 años o menos, y de 50 para abajo. Entonces, ¿para qué voy a traer niños al mundo? ¿Para qué voy a tener una familia? ¿Para qué me voy a matar estudiando si al mundo le queda poco? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde me planteo? Y finalmente lo que dicen es que no hay un futuro. No les estamos mostrando que existe un futuro porque los gobiernos, porque los estados siguen estando muy inactivos. Yo creo que sí hay mucha ansiedad por eso, porque uno ve que la crisis climática está allá, hasta ahora, están en las inundaciones de ahora, están en los incendios del verano. Pero uno ve que los países avanzan tan lento. Los trámites legislativos, no sé, pues la ley de suelos siniestrados, 2 años, la ley de glaciares, 11 años. Entonces, claro, mi generación siente que avanzan a un paso en que no vamos a alcanzar a adaptarnos y a responder. Y nos auto boicoteamos, por si era un caso esta semana, la situación de las dunas de Concón. ¿Cuántas veces se dijo por expertos que no era conveniente construir ahí, como tampoco en los humedales? Cuidado con el y se hizo igual, po. Y se hizo igual y al final quedan los colapsos, quedan las tragedias y las consecuencias. Bueno, ahí pienso mucho en este proceso y bueno, tú en algún momento yo te lo decía, tú pareces la Greta Thunberg chilena. Porque en el fondo, de hecho... Y que hay mucho, yo creo sí, por eso, pero en ese momento era como la esperanza de ver a estos jóvenes tan puestos con esta como actitud de realmente tomar las herramientas que hay para poder hacerlo desde el lenguaje de ustedes. Porque en el fondo yo veía justamente cómo se generaba este choque. ¿Ya? Este choque entre lo que el adulto se supone que dice que tenía que ser todo esto para que funcionara bien, se ve que no funciona, se ve que seguimos con la inercia, que los estados, los gobiernos no avanzan. Entonces, ¿cómo desde la perspectiva que te decía, de esta visión que también ustedes tienen una visión, como podría decirse, más radical para el actuar? O sea, ya saltarse un poco tanto la burocracia. Es que yo creo que estamos en un tiempo que los cambios tienen que ser radicales, ya que no hay tiempo como de alargarse tanto, hay que hacer cosas. Entonces, ya. ¿cómo lo ven ahora? Porque ya tienen una estructura, ya tienen como una forma, ¿no? O sea, ya tienen las redes sociales, ya tienen como un movimiento. El movimiento en sí, ¿cómo lo están llevando tu generación? Primero, no desde el ego. O sea, por ejemplo, ese mismo tema de que varios salimos diciendo, no somos los Greta Thunberg chilenos, somos la Isis, somos el Sebastián, somos las Camila, somos la Javiera. Es una generación completa de jóvenes que quiere hacer algo porque para nosotros no es un tema trivial. Porque, claro, el promedio de tomadores de decisiones, la edad a nivel global son 72 años. O sea, las personas que están decidiendo por nosotros, las leyes, el futuro, las negociaciones internacionales,
tienen una pata al otro lado ya, para mí, y no van a vivir las peores consecuencias que sí van a sobrellevar mi generación y la que vienen. Entonces, nosotros lo que planteamos es un tema de vida o muerte. O sea, esto es que las mujeres tenemos, por ejemplo, 14 veces más probabilidad de fallecer frente a un desastre natural. Y vamos a ser el 80% de las refugiadas climáticas cuando ocurre un desastre. Por el tema de la desigualdad social, económica u otro. O sea, para nosotros es un tema crítico, un tema de que no vamos a poder ir a la educación, de que el mismo tema de la ansiedad, no nos atrevemos a tener hijos, no nos atrevemos a planificar a futuro porque no hay nada asegurado. Entonces, claro, tenemos mucha rabia, pero esa rabia la hemos sabido transformar en cosas, en amor. Como finalmente estamos haciendo cosas con amor y nos estamos esforzando y nos sacamos la cresta. Casi todos los días tengo reuniones hasta las 11 de la noche con jóvenes de distintas partes del mundo. En Fridays tremenda, Salvemos el Pacífico, que es para evitar este tema del derrame de Fukushima al océano, que es a nivel de las islas polinésicas. Nos organizamos a nivel latinoamericano, jóvenes de Asia. Estamos todos organizados para... Y Rapa Nui parece que es el primero que recibiría el primer y son los más golpe. Son los más activos porque las islas polinésicas son las únicas que han puesto recursos de protección. Pero ahí lo que yo digo es que nosotros nos desvelamos. El tema de ser activista ambiental, sobre todo los jóvenes, es que estamos descuidando nuestra salud física, mental, nuestra economía, nuestras carreras. Todo lo estamos dando para tratar de movilizar y empujar un poco la aguja. Aunque sea 1 centímetro, para nosotros es 1 grado menos. Eso significa hay una posibilidad, hay una esperanza, y valen todas las noches perdidas, y valen todos los ejercicios prácticos, y valen toda la actividad de reforestación, de océanos, de cuidados que estamos haciendo. ¿Y cómo te sientes con lo que ocurrió con el texto anterior de la Constitución? Tú participaste en ese texto, sí, y de verdad que en materia de ecología era un lujo. Sí. Yo creo que es muy difícil que volvamos a tener una posibilidad, un texto ecológico como ese. ¿Qué te pasa con eso? Nosotros participamos activamente con las 2 agrupaciones, sobre todo nosotros escribimos la norma de educación ambiental, que quedó en 2 artículos del antiguo proceso, y la norma de océanos. Aparte que apoyamos los de derechos de la naturaleza, los de agua glaciar y soberanía alimentaria. Ahí estuvimos haciendo campaña, educando a la población, haciendo talleres en todo Chile, redes sociales, charlas, etcétera. Yendo todos los días a la convención a hacer lobby para negociar con los consejeros para que quedaran estas normas. Yo pasaba toda la semana allá. Yo y 3 compañeros más estuvimos día y noche hablando y viendo este tema y luchando y peleando y escribiendo. Aprendimos a redactar normas constitucionales, leyes, un montón de cuestiones en un periodo muy breve. Pero lo que nos jugó en contra no fue que el texto no fuera un lujo, era un lujo ambiental totalmente y nos acercaba a la aguja así, pasábamos al tiro a las metas 2030 de golpe. El tema era que no conectamos con el sufrimiento y con la realidad de la población. La población, en el contexto de que pasó el año pasado el rechazo, venía el tema del estallido social, de una crisis social, de una población con problemas de salud mental. De más del 50% de la población en Chile tiene problemas de salud mental, que no los puede costear, que no los puede pagar. Que hoy día, por ejemplo, la alimentación es tan cara que entre 2 personas trabajadoras no están pudiendo y se tienen que endeudar para pagar la comida. No pudimos conectar ese texto con cómo enseñarle a la gente que cuidar la naturaleza repercute en su bolsillo, en cómo repercute esto en que tengan agua y pan en su mesa. No pudimos hacer esa conexión ni en las redes sociales ni en las campañas. Fuera de que la campaña de la resistencia del capitalismo y de los negocios extractivistas fue fuertísima, fue feroz y es feroz también a nivel internacional. Son los vestigios del capitalismo tratando de sobrevivir a un sistema que en realidad le está diciendo que no son viables, y esa complejidad, porque fue muy complejo, fue muy duro, y también el rechazo fue muy duro para nosotros, porque no supimos conectar con la gente común y corriente que no entienda del tema ambiental como tal, pero que sí entienden que tienen que tener agua, que tienen que tener comida, que les gusta recrearse. No supimos conectar eso con la realidad de las personas. Faltó que gente de organizaciones o personas que están en el mundo de la ecología participaron del voto, porque hay gente del mundo de la Nosotros fuimos hay gente del mundo de la ecología que está apestada con el sistema y simplemente no va a votar. Como que rechazan lo político. Exacto. No, es el voto rechazo, era un voto también de castigo y es una mezcla. No, yo no creo que haya sido eso. Sí, el mundo ambiental sigue siendo muy pequeño. Sí. Somos el 15% de la población a todo dar. El problema estuvo en que las personas que tenían que comunicar esto en los medios, en los canales, en salir a explicar cómo esta norma, por ejemplo, la norma de océano, cómo ayudaría a los pescadores artesanales en todo el país, cómo ayudaría a los pueblos indígenas, cómo ayudaría a las recolectoras de algas, a las personas comunes y corrientes. Faltó que los fuéramos a hablar en lenguaje simple. La gente no entiende el lenguaje de las normas constitucionales, no entiende las leyes. Hay que explicarle cómo esto en 5 años más va a ayudar a que ellos tengan comida, que ellos tengan trabajo, que ellos tengan agua. Cómo proteger los glaciares va a ayudar a que su comunidad no tenga que estar con camiones de aljibe.
que eso es la mayoría de la realidad en 155 comunas del país. Nadie fue a hacer esa comunicación y desde los medios nacionales más importantes que ve toda la gente, no invitaron a la gente común y corriente o la que teníamos la capacidad de transmitir esto en lenguaje simple allá. Y llamaban a abogados y a científicos. Y a activistas, pero del capitalismo. Claro, también, esa es toda esa contraparte. Sí. Pero el tema es que no hubo nadie común y corriente que dijera, yo les puedo explicar cómo esto repercute en su día a día. Esto va a hacer que en 5 años más pase esto, que los ayude a tener menos pérdida, a que en su comunidad haya agua. Pero esa bajada práctica no existió. Y lo otro es que en las radios también no supimos llegar. O sea, hubo harta comunicación regional, sí, pero seguían hablando en tecnicismo. Invitar a los mismos consejeros a la radio, a la televisión a hablar. Ellos hablaban con el mismo lenguaje que escuchaban dentro de la convención, que yo lo iba a escuchar, y si no fuera porque me tuve que leer mil manuales, no lo había entendido, claro, no lo entendía. A mí me llama la atención algo ahí con respecto a lo que se decía de la participación de los jóvenes en ese proceso. Fue la más alta en mucho tiempo. Sí, y lo curioso es cómo se va generando también este juego de, bueno, para las próximas, cómo va a estar la llegada de los jóvenes. Hay un detalle, te cuento por ejemplo que en Estados Unidos los problemas son globales. Como la mayoría de los jóvenes abrazan las causas que estamos conversando hoy día, hay una idea de los republicanos de subir la edad de votación a 25 años. Bueno, aquí también se quería bajar la edad. No, porque se la baja. La mayoría de la gente joven lo que hace es votar por ideas progresistas. Sí. Entonces, como le tenemos miedo al progresismo, que lo dicen los republicanos, no, desde los 25 para arriba. Muy maduro. Sí, ahí yo creo que lo más importante es que a mí me preocupa el tema del revanchismo, que después de la votación quedamos todos muy apestados, no solo en el mundo ambiental, en el mundo juvenil también, y diciendo, ya no vale la pena, este segundo proceso está coartado y está cocinado por los partidos políticos, que es verdad, pero que hay que ponerle esfuerzo igual, porque la constitución que tenemos actual no nos sirve. Eso es la clave. Fue escrita en dictadura y más que eso, las bases del sistema capitalista neoliberal que nos tiene como estamos están en ese documento y hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, al menos mover, yo diría, 1 centímetro que movamos la aguja es algo. Entonces, ¿pero qué crees que va a pasar en este nuevo proceso? Me preocupa el tema del revanchismo. Mucha gente dice, ¿para qué voy a votar? Ya no voy a ayudar a la gente de Petorque y Quintero que votaron en contra de la constitución ecologista, que les pase lo que sea. Yo creo que mucha gente va a tratar de sacársela y no ir a votar aunque sea multable. Yo creo que mucha gente va a votar en contra solo porque está escrita por los republicanos, que estuvieron dentro de la mesa, y mucha gente ni siquiera de nuevo se la va a leer por el tema de que quedaron tan apestados de que cómo fue el primer proceso, cómo fue cocinado el segundo proceso, y que hoy día no se sienten dentro de. Ya, se nos pasa rapidísimo el tiempo, estamos a 2 minutos. Yo te quiero agradecer, Isis, y también dejarte invitada también para más adelante, porque yo creo que vamos a tener que seguir conversando. Cuando cumpla 50 años estamos aquí. Entonces, y además que este programa está creado para que conversemos de estos temas. Creo que también es importante que debatamos, que reflexionemos, que hablemos, que hagamos estos círculos, porque eso finalmente, la información y el conocimiento va moviendo el velo de la ignorancia y el conocimiento te da poder. Entonces, entre más la gente sepa, como dices tú, más fuerza va a tener. Ahí suelo agregar que eso me parece muy fuerte. Los tratamos durante el proceso y en general a la gente común y corriente e ignorante. Y ese yo creo que es el mayor pecado que hemos cometido. Yo creo que hay que entenderlo cómo desde su realidad ellos ven las cosas y cómo podemos adaptarlas. Me ha tocado ir a hacer talleres comunales a juntas vecinales a puras viejitas y yo explicándole que cómo el tema de la crisis del agua, de los problemas ambientales repercuten en la subida y bajada de sus precios de la verdura, me lo entienden perfecto y nunca más se les olvida. Y yo aprendo mucho de ellas porque entiendo cómo se saben todos los procesos de las plantas y todos los nombres de las plantas posibles y cómo se cultivan y todo eso. Entonces yo creo que hay que sacar el mundo de este tema de la ignorancia. Yo creo que hay que ver, como decía nuestro... Hay que escucharlos. Isis Riquelme, te queremos agradecer por haber estado en Círculo de Palabra. Rodrigo, Jimena, nosotros nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar más adelante. Buen camino, buena vida. Muchas gracias. Esto fue Círculo de Palabra.